Muy buenos días, mis queridos hermanos, queridos amigos. Gracias a Dios, hoy es un nuevo día y una nueva oportunidad de orar a Dios. Tienes un Dios que te ama y va a suplir todas tus necesidades. Mantengámonos orando porque Dios escucha nuestro corazón. Hoy nuestro pensamiento es para que el Señor nos dé el don de la salvación. El libro de Juan, el capítulo 3, el verso 16 dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesús nació en una oscura aldea, hijo de una mujer campesina. Creció en otra aldea donde trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. Entonces enseñó, predicó el Evangelio y sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, no estableció una familia ni poseyó un hogar, no fue a la universidad, nunca visitó una ciudad grande, nunca viajó a más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento. Nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian visualmente con la grandeza. Jamás presentó credenciales porque no las tenía. Él era su propia credencial. Había llegado apenas a los 30 años cuando la corriente de la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos y se le sujetó a la farsa de un juicio. Fue clavado en la cruz entre dos ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos echaban suerte sobre sus ropas, única propiedad que tuvo en este mundo. Cuando murió fue depositado en una tumba prestada, gracias a la piedad de un amigo. Han pasado ya más de 20 siglos y ahora es la figura central de la raza humana y guía del progreso del hombre. Ni todos los ejércitos que hayan marchado, ni todas las escuadras que hayan navegado, ni todos los parlamentos que hayan sesionado, ni todos los reyes que hayan navegado puestos juntos, habrán afectado la existencia del hombre sobre esta tierra, como lo ha hecho esa única vida central de todos los siglos. No fue médico y curó todas las enfermedades. No fue abogado y explicó los principios básicos de la ley. No fue escritor, pero inspiró las obras cumbres de la literatura. No fue poeta ni músico, y es el alma de todos los poemas inmortales. No fue artista, y llenó de luz a los genios de todos los tiempos. No fue estadista, y fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. No fue general, y conquistó a millones de corazones en el mundo. No fue descubridor, y demostró a los mortales los mundos de la inmortalidad. Ese ser maravilloso, Cristo Jesús, que cambió la historia, pero lo más importante, nos cambió a ti y a mí. La pregunta es, ¿lo vivo verdaderamente? ¿Lo predico, lo comparto como verdadero hijo de Dios? Todo lo que hacemos en la vida depende de cómo entendemos a Dios. La cuestión acerca de Dios y de su vinculación con la humanidad es el factor determinante y subyacente de toda conducta humana. Satanás se esfuerza siempre por presentar de un modo falso el carácter de Dios. Lo hace aceptar a las personas falsas ideas acerca de Dios, de suerte que lo miren con temor y odio, más bien que con amor. Para los griegos y los romanos era imposible que un Dios se hiciera carne, se humillara y muriera en la cruz, y porque además resucitara por amor a los hombres. En su mitología creían en un Dios con una fuerza poderosa que constantemente luchaba por mantener su poder a la fuerza. Las religiones antiguas centraban la religión en lo que el hombre pudiera hacer para aplacar la ira de los dioses y lograr su apoyo. Hacían plegarias, ofrendas, libaciones, procesiones y sacrificios de animales. Por eso era que en los días del apóstol Pablo, para que un griego o un romano aceptara a Jesús, era una locura. Que un Dios se hiciera carne, se humillara y muriera en la cruz,
y además resucitara por amor a los hombres, era la locura más grande. Los fariseos tenían un concepto de Dios diferente. En oposición a las influencias griegas, surgió en Judea un movimiento conservador cuyos miembros tomaron el nombre de Hasidim, que significa los piadosos y santos, más tarde conocidos como fariseos, cuyo nombre significa separatistas. Era el partido mayoritario, popular y ortodoxo. Su programa consistía en adherirse rígidamente a la multitud y a la multitud de interpretaciones tradicionales de las escrituras que surgieron en ese tiempo. Hicieron de Dios un Dios que se complacía únicamente en la obediencia de la letra de la ley, y el que guardara estrictamente, éste era santificado. Los que no eran pecadores destinados al infierno. También surgieron los publicanos, del griego talones, que se deriva de telos, literalmente comprador de impuestos. Los romanos no tenían empleados en el gobierno para cobrar los impuestos, sino que vendían al que pagara mejor el derecho de recaudarlos dentro de una ciudad o provincia. Un hecho que aumentaba la vergüenza de los publicanos delante de los judíos era la inescrupulosa práctica que seguían la mayor parte de esos despiadados para despojar a la gente de toda moneda, por pequeña que fuera, que pudiera quitarles, autorizados por la ley o la constante presencia de soldados romanos, lo que tuvieran. Por lo tanto, el publicano era excluido de la sociedad y excomulgado de la sinagoga. Era considerado como un perro pagano y tratado como tal. Solo toleraban únicamente porque estaban respaldados por el poder romano. Los dirigentes religiosos discutían entre sí acerca de cuán impura e inmunda quedaba una casa cuando un publicano entraba en ella. Pero dice Lucas 19:9 que Jesús entró a la casa de los publicanos. Pero Zaqueo escuchó del Señor Jesús las siguientes palabras. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha llegado la salvación, pues Jesús es la salvación, y eso es lo que importa. El Señor Jesús era ese Dios maravilloso para publicanos, pecadores, para fariseos, para todos. Es ese Dios que necesitamos, el Dios de los desesperanzados, los desvalidos, indefensos, de los asolados, de los perdidos. Ese es el Dios que vino a revelar a este mundo el Señor Jesús, el Dios que nos da la salvación. Por eso nuestra oración es para agradecerle al Señor por ese don de la salvación. Les invito a orar. Amante Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por las bendiciones que nos das y por la oportunidad que nos das de volvernos a conectar contigo a través de la oración. Señor, ¿cómo podemos agradecerte por la nueva vida que nos has dado? Tu palabra es nuestro consuelo, nuestra alegría, y apreciamos ese don maravilloso que es la salvación. Como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Reconocemos, Señor, que debemos pagar por nuestros propios pecados, pero también colocar nuestras esperanzas en las promesas maravillosas de tu palabra. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice que no estamos destinados a recibir un castigo, sino a recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. También te agradecemos, Señor, como dice Juan 11:25 y 26, donde nos aseguras que tú eres la resurrección y la vida, y que todo aquel que vive y cree en ti no morirá eternamente. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo a dar tu vida para darnos a nosotros la salvación. Por eso nos llena de tranquilidad las palabras de Juan 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Nos aferramos a ti, Señor. Gracias
por tu gracia salvadora. Tú nos llenas de tanto amor que cada día nuestra respuesta debe ser amarte más y más. Como dice Hebreos 7:25, por eso también puedes salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Por eso, Señor, esperamos con impaciencia que regreses y nos lleves a casa para vivir contigo por la eternidad. Bendiciones que te las imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Dios me les guarde. Un feliz día les deseamos.